En primer lugar, antes de hablar de qué problemas de espalda pueden tener su origen en una disfunción visceral, habría que concretar muy brevemente en qué consiste o qué es una disfunción visceral. Siempre estamos habituados a movernos en los términos de salud, estar sano o de enfermedad, pero sin embargo hay una amplia gama de grises entre un estado y otro. Esta amplia gama de grises es lo que denomino disfunción, mal funcionamiento, en este caso de un órgano o una víscera. Esto es fundamental entender que en esta disfunción visceral muchas veces las analíticas, las pruebas radiodiagnósticas dan negativas. O sea, parece que todo está bien, es cuando dice el médico no hay nada, no te encontramos nada, sin embargo el paciente nota algo, nota una mala digestión, o nota dolores de cabeza, o nota ardor en el estómago, o nota un dolor de espalda, que le haces una resonancia y no se detecta nada. Algo funciona mal y sin embargo no se detecta. Normalmente en este tipo de situaciones es cuando están sucediendo alteraciones o mal funcionamiento de un órgano o una víscera. Bien, entonces, ¿en qué situaciones podemos sospechar que un dolor de espalda pueda estar provocado por una alteración visceral? En primer lugar, es típico que esto suceda en gente joven. No vamos a decir que una persona mayor no pueda tener un problema de espalda de origen visceral. Esto no es cierto. Pero sí que es cierto que es más habitual en gente de mediana edad hacia abajo, en gente de 50 años hacia atrás, ¿verdad? Entonces sería un posible paciente tipo, la persona más tirando a joven. En segundo lugar, podemos sospechar de que haya una alteración de espalda de origen visceral cuando el tratamiento médico o la terapia manual convencional, bien realizada, dándole suficiente tiempo, no surte efecto. Es decir, un paciente con un dolor lumbar lo estoy tratando con una terapia, la que sea, de estiramientos o de osteopatía, y no va lo bien que cabe esperar, no va lo bien que suele ir en otros pacientes, no evoluciona absolutamente nada. Podemos sospechar, este sería uno de los factores, sobre todo, como he dicho antes, en una persona joven, que nos puede hacer pensar en una alteración visceral que está influyendo o repercutiendo en la espalda. Otro factor sería fundamental, claro, cuando el paciente que nos viene con dolor lumbar, en este caso que te he puesto de ejemplo, no ha habido ningún antecedente traumático, o un dolor cervical que ha comenzado a levantarse de la cama o ha tenido su inicio muy de forma progresiva, sin ningún factor traumático previo que el paciente pueda recordar. Remarco esto porque si ha habido un factor traumático, el paciente lo tiene que recordar. Uno no puede tener una lesión en la espalda mínimamente grave y haber tenido un accidente y no acordarse, ¿de acuerdo? Entonces, si no ha habido un accidente traumático, claramente, y que el paciente recuerde, podemos también en este caso, es otro factor más que nos puede hacer sospechar de una disfunción visceral. Lo mismo, si encontramos que el paciente no tiene un factor microtraumático o postural importante, es un factor débil, es decir, porque mi paciente esté 1 hora al día en el ordenador, esto es un factor postural muy débil, muy escaso, esto no puede provocar un problema cervical importante o una hernia discal cervical. Otra cosa es que un paciente esté con el cuello agachado estudiando o cosiendo en labores domésticas 8 y 9 horas al día. Esto puede ser un factor de suficiente gravedad si se mantiene el tiempo, no porque lo hagas un día, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos un paciente que es joven, no ha tenido un accidente, no tiene un factor postural por lo menos de entidad, son factores que vamos sumando uno con otro para pensar en una alteración visceral. Sobre todo cuando el problema recidiva, es decir, parece que lo he tratado, el paciente se ha curado, le he manipulado o el médico le ha mandado antiinflamatorios, parece que el problema se ha solucionado y sin embargo una semana o 15 días o un mes después el problema recidiva, tiene recaídas constantes. Luego un factor, una situación que también nos puede hacer pensar en que hay un problema de espalda de origen visceral es cuando el problema se expresa fundamentalmente en momentos de descanso. Por ejemplo, por la noche, dolores nocturnos, dolores que empeoran o que te levantas de la cama ya con él. Me metí a la cama, no me dolía nada y me he levantado de la cama con un lumbago. Esto es un factor que se da con mucha frecuencia. O, por ejemplo, yo le llamo casi los lumbagos del autónomo.
les da en periodo vacacional, normalmente los 3-4 primeros días de vacaciones, o problemas que se expresan fundamentalmente de forma repetitiva, es decir, no es casual que todos los domingos le duela la cabeza a la persona, ¿de acuerdo? Normalmente esos dolores de cabeza son de origen visceral. En este caso, si hablamos de dolor de cabeza, hablamos de una disfunción del hígado y de la vesícula biliar. En general, todos los problemas que se expresan cuando el paciente está más relajado pueden tener un componente visceral o visceral emocional. Es frecuente, o yo te pongo la tesitura de, imagínate que tienes tu hijo que está ingresado en cuidados intensivos, es muy probable que en esa situación el estrés no te repercute en la espalda. Sin embargo, cuando todo se calma o te relajas o llega a una fase posterior de resolución y te encuentras más calmado, es entonces cuando el estrés se suele somatizar en la espalda. Entonces esto pasa muy habitualmente, que el paciente está en periodo vacacional, el fin de semana o a última hora del día, y precisamente cuando descansa es cuando le empieza a doler la espalda. Este seguramente es un dolor de espalda de origen visceral, de un origen visceral donde esa víscera está en disfunción, a veces por factores emocionales y factores de estrés, por ejemplo, ¿de acuerdo? También puede influir la alimentación, evidentemente. Y luego otro factor importante sería cuando el paciente claramente te cuenta que una alteración visceral, una mala digestión, la relaciona enseguida con un dolor de espalda. O cuando te cuenta cuando claramente ha pasado una época de estrés y empieza a notar palpitaciones, por ejemplo, por ansiedad, y empieza a notar el cuello con tensión, con contracturas. Ahí estaremos pensando que tiene que tener una relación. El paciente él lo puede relacionar y podemos hacerlo, nos puede hacer sospechar de que esa situación concreta que está pasando le está alterando un órgano o una víscera y esto repercute en la espalda. Y luego, una vez que hemos llegado a esta conclusión de que un problema de espalda es de origen visceral, y lo repasaría, gente joven, sin antecedente traumático, sin factor postural importante, con recaídas constantes, donde la terapia manual, que en otros pacientes va bien, en este no. Cuando todo esto lo vamos uniendo y tenemos esa sospecha de que un problema de espalda es de origen visceral, hay que tener en cuenta que, sin embargo, hay métodos terapéuticos muy rápidos para hacer que un órgano o una víscera funcione mejor y deje de repercutir, de generar problemas en la espalda, como es la osteopatía visceral, como es la fitoterapia y como es los cambios nutricionales que van a hacer que el organismo empiece a funcionar mucho mejor y que dentro de ese mejor funcionamiento del órgano y de la víscera acabe repercutiendo también en una mejor función biomecánica de cualquier articulación del cuerpo, sobre todo fundamentalmente de la espalda. Bien, en cualquier caso, si quieres más información sobre estas alteraciones viscerales de origen estrés, de origen emocional, de origen nutricional y cómo repercuten en la espalda, a veces con problemas muy serios y muy importantes como puede ser una hernia discal, pues verás muchos más vídeos de esta temática en esta web de Fisiocampus.